Hola, buenas. Hola, ¿Qué tal? buenos días, Alay. Ya. ¿Me escuchas, no? Sí. Sí. Bueno, he de decirte que me comí la novela así, todos los capítulos. Ah, Todos. sí, 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 los sí. tres y todo. Sí, 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 Ah, los muchas tres. gracias, Ron. He acabado el primero y he dicho, yo tengo que saber qué pasa. Esto no puede quedar así, ¿no? A ver Esto qué da. no puede quedar así. Sí, sí, muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, Ah, me hace muchas ilusión gracias. porque es una propuesta bastante interesante. Nunca, bueno, por lo menos yo nunca había leído ninguna novela interactiva, así que había visto series Ujú. interactivas, bueno, lo Sí, estaba hablando el otro día de la serie, no sé si la llegaste a ver, la de Netflix, la de Black Mirror, el episodio que tenía, ¿no? la de Black Mirror, que ibas eligiendo el destino y bueno, Sí, también sí, sí. flipé, pero sí que es verdad que en formato de novela nunca lo había visto y como me gusta un montón Ujú. leer, la verdad que me ha parecido una propuesta bastante guay, muy interesante. Pues sí, sabemos, bueno, sabíamos que era muy peculiar, ¿no? La forma de esta presentación, ¿no? Como formato y sí que había otras experiencias interactivas, ¿no? La serie o como fuera, pero sí que vaya, Hola, tiene ese ¿qué toque. tal? ¡Hola! Tal. Buenos Encantada. días, Iris. Igualmente. A ver, se me Mm. escucha bien, ¿no? Sí, Sí, sí. perfecto. Vale. Es que a veces tengo problemas aquí con la conexión. Vale. Todo bien, se escucha muy bien. Bueno, Un feliz año a todas, por feliz cierto, antes de Igualmente. año, felices que reyes. os vemos. Eh, Hombre, Todo felicidad aquí. Bueno, Iris, estaba comentando con Roberto que me había gustado un montón la novela, bueno, que había visto ya todos los capítulos, me lo había leído todo, que, qué bien. que empecé con el primero y me pareció muy interesante. Cuando empecé a leerlo, una de las cosas que quizás como que rompió más mis esquemas, aparte del tema con las fotos, que me pareció muy interesante, porque al principio pensaba que al ser interactivo y como ponía que tenía contenido visual, me creía que igual era un poco con vídeos y al ver que Ujú. jugaban con las fotos y los sonidos, eso me llamó un montón la atención. Entonces, bueno, y por otro lado, otra cosa que me llamó la atención era lo de marcar el ritmo de la lectura, ¿no? Que tenías que ir a medida que te iba apareciendo, ir leyendo a medida que te iba apareciendo todo. Bueno, y Ujú. preguntaros un poco por qué lo habéis pensado así, de esa manera que vaya saliendo las letras, quizás queríais marcar el ritmo del lector o cuáles fueron Ujú. como un poco la propuesta de un principio. Sí, a ver, al final, dentro de todo lo que aglutina el Ti Primeiro, ¿no? Es una novela interactiva, pero tiene la parte visual, tiene la lectura, tiene el punto de videojuego de eso, interactuar decidiendo puntualmente por dónde va la historia, pero al final uno decide, o sea, como creador, o en mi caso concreto, que soy guionista también y director, marcar el ritmo, ¿no? de lectura o cómo quieres que fluya la cosa, ¿no? Para el usuario. Y sabíamos, o sabía desde el principio, que era de ir un poco a contracorriente, ¿no? El no permitir acelerar la lectura, ¿no? Libremente, pero al final es un relato muy sincronizado, o sea, está todo muy sincronizado, lo que es el audio, los efectos de sonido, la música, con la presentación de las letras. Era un poco cargarse un poco todo el sentido en cierta manera, o la presentación o la forma al final, ¿no? Si decidiéramos que eso se pudiera acelerar así de cualquier manera o ralentizar incluso. Entonces, a nivel de opciones, quizás se limite un poco por ahí, pero al final es la propuesta que uno quiere hacer como creador, ya digo, es esto, esta historia en esta forma y con este fondo. Dentro de lo que cabe, al final sí que a nivel de usabilidad, digamos, es una app, o sea, algo para móviles, hoy en día se quiere algo que vaya eso, dentro de lo que cabe, que se facilite, que se pueda disfrutar en sesiones cortas y por eso pues que tras cada escena se guarda el progreso automáticamente para que se pueda retomar fácilmente. O sea, no es que tengas que verte media hora de golpe, ¿no? Dentro de lo que cabe, eso sí que está ahí bien planteado para que sea fácil de retomar y que luego pues cada 8 minutos, una cosa así, ya se presenta una decisión, ¿no? Para que se mantenga el ritmo también más o menos fresco. Pero si queríamos llevar a tiempos de lectura hoy en día que todo tiene que ir tan acelerado precisamente, o que los ritmos de la sociedad y del mundo en el que vivimos y del audiovisual quizá también en particular, todo va a lo breve, a pocos segundos, a formato TikTok, ¿no? O ese tipo de cosas, pues dar más tiempo
una lectura algo más sosegada, ¿no? Dentro de lo que cabe el formato, tiene el dinamismo o el factor imprevisible de que, pues, de que no hay nada escrito, por decirlo así, porque puedes jugar con las fotos, en cuánto se ve de la foto, cómo son las transiciones, el texto, por dónde aparece, por dónde desaparece, a qué velocidad va, las letras y el propio sonido. O sea, hay muchas posibilidades y era como jugar con todo eso para al final contar con la historia que queríamos hablar, de relaciones sanas, afectivas, sexuales, de relaciones abiertas. Y todo eso integrarlo con ese punto interactivo, ¿no? De decidir lo que pasa con el narrador que te va jugando contigo. O sea, serán muchos factores, pero vaya, todo a favor de dar un poco que pensar a la vez que ser entretenido, ¿no? El formato este de novela visual. Sí, y quizás, bueno, en mi caso yo sentí que como espectadora, el tema de la toma de decisiones en según qué momentos también era interesante. Bueno, por ejemplo, en mi caso yo era a matar, que se vaya del piso, que le pregunte por detrás, yo quiero lío, yo quiero rollo. ¡Sangre, sangre, sangre! Sí, sí, sí. Entonces era chulo y luego pensabas, ¿qué hubiese pasado si hubiese elegido el otro? Y digo, bueno, igual luego me lo miro y elijo la otra opción a ver qué hubiese pasado. Entonces creo que eso es muy divertido. Por otro lado, el tema de marcar el ritmo en la lectura es interesante porque quizás yo diría, ¿no? Que para mi sensación como espectadora se acerca un poco más a lo que es, por ejemplo, una serie, no puedes marcar el ritmo en el que pasan las cosas, puedes pausar, puedes reanudar, puedes ir para atrás, pero no puedes marcar el ritmo y es a lo que estamos acostumbrados y ciertamente quizás no estamos acostumbrados a irlo leyendo, pero sí que es verdad que es algo familiar, no es algo que nos choque porque es algo a lo que estamos acostumbrados. Por otro lado, le quería preguntar a Iris, ¿cómo fue tu experiencia como actriz? Claro, al tener que hacer toda esta secuencia, ¿no? A través de transiciones, fotos, si fue más complicado de lo que te pensabas, si fue un reto, ¿cómo te sentiste? A ver, fue un reto durante el rodaje. Previamente también, porque al final los 3 episodios suceden en 3 periodos temporales distintos, entonces tienes que tener muy claras las circunstancias del personaje en cada momento, ¿no? Aún por encima está las multiopciones, ¿no? Quiero decir, mi personaje está de una forma o está en un racor emocional en una decisión, pero también hay otra. Quiero decir, hay dos caminos, se van digamos, bifurcando, ¿no? La historia se va bifurcando según el jugador va tomando decisiones. Entonces mi personaje no está, o sea, también toma decisiones, ¿no? Y la actriz tiene que saber en qué punto está el personaje en cada momento. Entonces yo necesitaba llevar a cabo un mapa de, digamos, racor emocional del personaje para tener claro en qué punto estaba mi personaje en cada momento de la historia. Eso en el trabajo previo. Luego crear el personaje fue pues como en pues como en una serie o una película normal de pues, una narrativa audiovisual convencional. Prepararlo fue igual. Sí que es cierto que durante el rodaje el mayor reto era el trabajar a foto fija sin que fuera posado, porque eso era algo que habíamos hablado Robert y yo, que en ningún momento queríamos que se notara, ¿no? Que había pues posado por parte de los actores. Queríamos que los fotogramas estuvieran vivos, pero al mismo tiempo no se grababa, no era una grabación al uso, ¿no? Sí, Era, pues, aprovecho si quieres para sí. bueno, completar eso. O sea, sí que tenía ese reto. Al final, la directora de fotografía, bueno, operadora con la cámara, estaba efectivamente sacando fotografías en vez de vídeo, pero al final era entrar, ¿no? En la escena con lo que requería a nivel emocional o a nivel de narrativa, en fin, entre los actores y yo en mi caso también era actor, o sea que soy coprotagonista junto a Iris Valle sobre todo. Pero vaya, estuviera quien estuviera en la escena, pero sí que ser conscientes al final de que bueno, lo que requería cada escena, de la importancia de cada plano, en mi caso como director, quiero decir, si se podía posar era porque no se veía la cara, quizás, ¿no? Que eso no iba a ser tan falso. Si se ve la cara, los ojos o la boca, o pues, con lo que más transmitimos con la cara, eso no miente, ¿no? Si estás posando puede hacerse excesiva, puede cantar, por decirlo así, pero si es una foto que viene de una escena que se está interpretando y estás capturando todos esos segundos, o sea, cada segundo, milisegundo, hay como un fotograma que puedes seleccionar con la intención, si está trabajada y está
hay esa interpretación verosímil por parte de los actores, eso lo coges y te lo quedas. O sea, dentro de lo que cabe tenía esa facilidad de conseguir mucho, con muchas tomas, ¿no? Como si fuera una película de cine, pero en relativamente poco tiempo, ¿no? Y quedarte con lo que saliera mejor y que no estábamos grabando voces. O sea, la parte de audio es todo ambientación sonora, es música, no grabamos las voces, entonces no tenía que ser tan perfecto quizá, pues, o no había que preocuparse tan al milímetro por entonación o por el propio texto, fuera tal cual estaba escrito en guión, nos daba un plus de improvisación entre los actores y un plus de quizá también de relajación en ese sentido para entrar a jugar cada escena y que lo importante fuera pues la emoción o lo que sea que requiriera cada escena. Pero sí que había al final eso. No obstante, pues escenas o planos más sencillos donde sí que podía igual posar Sí, pues, porque se claro, ve o una sea, mano sí. o un móvil o un objeto, bueno, ya está, ¿no? Lógicamente tampoco hay que complicarse la vida necesariamente, pero sí que, vaya, era sobre todo al final comunicarse, entenderse, que más allá de las particularidades del formato, sí que había que entrar en lo que quería la historia, los personajes, sobre todo por ese viaje emocional. Son 3 episodios, distintos años de su vida, hay cositas que van cambiando en actitud, entre sí, ¿no? Sin entrar en spoilers, y sobre todo en el personaje de Iris, ¿no? Que quizás sea el que más complejo sea de gestionar en todos los sentidos. Y, pero vaya, fue un trabajo rico de aprovechar para luego que se viera reflejado, ¿no? Todo lo que daba de sí después en el montaje, ¿no? Que fue mucha selección. Claro, si teníamos de tantas fotografías, miles que teníamos de origen, luego seleccionar las apropiadas fue divertido, pero también trabajoso, ¿no? Porque había mucho margen de quizá cambiar intenciones o de completarlas o de al revés, intentar no ser repetitivo, ¿no? Porque también a la vez que estaba la imagen, también está el texto. Por eso el tema del ritmo, ¿no? Que no es solo, aunque sea leer, mayormente lo que uno se hace es una novela, es visual. Entonces, la imagen también cuenta. Por eso también marcar el ritmo, ¿no? Intentar mmm, pensar en que le estás dando tiempo a que todo el mundo, todo tipo de usuarios lo lee con tiempo, y lo lee y lo ve, lo entiende, o sea, la escena, cada escena. Entonces era algo que había que intentar matizar, o sea, no es que no se pudiera haber hecho mejor, ¿no? Una cosa no quita la otra, o sea, que es un poco menos lento en algunos momentos o que no se pierda un poco el sentido de la narrativa, pero al final son apuestas que se hacen así y ahí quedan. Y aprovecho, ahora que hablabas antes al aire del tema de las decisiones, eso como, bueno, el peso que tienen, ¿no? La curiosidad que te queda, al final o sea, uno las puede tomar como pensando en qué haría yo si estuviese en ese momento, ¿no? O a la vez con distancia, sino siendo un poco perverso, quizá, ¿no? A la hora de jugar con los personajes, que es parte del juego que tiene y parte de lo que de lo que te invita el narrador también, ¿no? Y de lo que queremos hacer al final con el relato. O sea, que es muy fácil siempre juzgar situaciones ajenas, o sea, relaciones ajenas, ¿no? Lo fácil, que es parece más fácil de lo que es, o que son más infantiles, son muy infantiles. Entonces, todo eso tiene ese juego, ¿no? De poder decidir con distancia, porque al final no es alguien que tengas delante de ti, no es un amigo, pero bueno, eso lo juegas mentalmente a tu manera y había que equilibrar esas decisiones para que más o menos todas tuvieran cierta curiosidad por un lado o por el otro y te completaran cómo son los personajes y, en fin, todo lo que cómo te puede sumar, ¿no? Lo que es en el relato. Y Sí. tras este paréntesis, sí, puedes seguir. Ya no sé Sí, si dónde quieres. iba. No, sí, a ver, yo estoy hablando desde mi experiencia, porque yo tengo experiencia también en audiovisual convencional, entonces había diferencias en el rodaje, ¿no? Obviamente, porque el resultado iba a ser distinto. Y sí que es verdad que, aunque, como decía Robert, sí que había momentos en los que el posado era necesario porque eran momentos pues más contextuales, en las escenas donde sí tenía que haber una carga emocional, la diferencia que yo notaba es que tenía que haber mayor intensidad emocional, ¿no? Tenías que tener muy clara la emoción que se quería captar o capturar para ilustrar esa escena, porque iba a ser un clip posiblemente el que ilustrara todo el diálogo, ¿no? Que luego se iba a superponer pues, con la impresión de texto. Entonces, no podías llegar al histrionismo porque bueno, la cámara lo capta todo, incluso la mentira.
Entonces tenías que ser sutil, pero al mismo tiempo ser muy consciente de que eso tenía que perdurar en el fotograma, ¿no? Por eso lo del movimiento, porque al final tú cuando posas hay mucho estatismo. Cuando captas el movimiento, eso se nota. Y bueno, eso fue lo que hablamos Robert y yo, bueno, y con el equipo previamente, para establecer el planteamiento, ¿no? de los actores en el rodaje. Y bueno, fue muy curioso por eso, ¿no? Porque era muy distinto a cómo estaba acostumbrada a trabajar. Sí. No, y aparte que tiene que ser un reto porque al final tienes que transmitir todo eso solo con un recurso que es lo visual, ¿no? Porque normalmente en una producción audiovisual convencional tienes la voz, tienes los gestos, el movimiento corporal, y aquí es lo que dices, ¿no? Que era un fotograma que iba a relatar todo lo que sucedía y tenía que ser como el punto, ¿no? Como la emoción precisa. Por otra parte, creo que también es interesante porque, bueno, a mí que me gusta leer, siempre me ha pasado que cuando me identifico con un libro o cuando una novela me atrapa, me siento como, por así decirlo, parte de la trama porque me meto, yo empatizo y me meto como en la trama. Pero, sin embargo, cuando lees un libro que igual no te gusta, no te sientes parte, entonces eso no te engancha, tal. Y aquí, con esta propuesta, te sientes parte del relato, porque al tener capacidad de decisión te sientes una más, o sea, aunque no estés dentro del relato como tal, te sientes como bueno, parte de lo que estás viendo, de lo que estás leyendo, y yo creo que es muy interesante conseguirlo, porque nunca lo hubiera dicho, y creo que aquí es una propuesta muy innovadora porque mezcla muchas cosas, mezcla que es una app, que se puede ver desde cualquier dispositivo, que ya por ahí eso es genial porque es adaptable en todos los sentidos, que lees, pero que también tienes el contenido visual, que tienes todas estas influencias sonoras, y yo creo que es muy interesante. Y bueno, quería preguntaros también como los mayores de toda la producción, o cuáles diríais que fueron las cosas que más, quizás fueron más difíciles de plantear en todos sus aspectos. Pues o sea, nosotros tenemos todo ese abanico de opciones para efectivamente que el usuario o espectador se va identificado con los personajes, con las situaciones, en un momento o en otro. Eso siempre lo queremos hacer en mi productora, Melgo Cinema, en todos los proyectos que vamos haciendo, que variemos con el formato, con el género, que era la primera vez que nos lanzábamos al romance y que, bueno, que particularmente tenía ganas. Y el tema es que a pesar de todas esas opciones, que tampoco son 80.000, o sea, y ya tú misma ahí lo comprobaste jugando, no hay un cambio radical en el sentido de que no es que la historia, el fondo de la historia o el final de la historia cambie, sino es el viaje. Pero si una relación, ¿no? Sea lo que sea que signifique, es por el viaje, todo el camino, no es solamente el final lo que dice que fue todas esas relaciones. Entonces, de alguna manera, sí que te creas tu propio viaje, ¿no? Por lo menos la primera vez o la primera decisión que vas viendo en cada momento, en cada episodio. Eso es lo bonito que tiene también, vaya, que es una forma de incorporarte tú misma con esos personajes, a poco que te caigan bien, o si te caen mal, pero quieres saber más de ellos, que también puede ser, ¿no? Pues todo ese juego lo vas llevando tú a la práctica, y al final es un relato, aparte del lenguaje cinematográfico que tiene, lógicamente, al ser imágenes, o sea, de acción real y de imagen real, es la duración también, ¿no? O sea, tú puedes llegar a toda la historia sin ver todas las rutas en un poco más de una hora, pero si ves todo son 3 horas, quiero decir, al final no está tan lejano de un largometraje, ¿no? Normal, o de una miniserie, por decirlo así. No es una novela que dure muchísimas horas, por eso también queríamos ofrecer una lectura más o menos light, por decirlo así, vaya, o sea, como cuánto se puede contar en un relato más o menos corto, en una novela corta, ¿no? De cuánto podemos hablar, cuánto podemos ofrecer así a nivel de variedad. Por eso era importante, o uno de los retos era equilibrar las decisiones, tanto por la parte de narrativa, de qué contar de los personajes para dar más detalles que te digan de ellos, no tanto por trama, sino por personajes, o sea, conocerlos un poco más y mejor a ellos. Y como también pensando al final en logística, ¿no? Por el rodaje, que al fin fue lógicamente muy importante, pero fueron 7 días de un proyecto que ha durado meses y meses, o sea, porque luego de esos días de rodaje fueron casi 5 meses de montaje, por lo que te decía de miles de fotos que había, igual eran 10.000, seleccionamos algo más de 400 para el relato, y luego pues cómo
a qué le das, cómo lo vas jugando. Es decir, la presentación del texto era fundamental porque no va siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Va apareciendo de manera un poco imprevisible, pero intuitivo a la vez, y que no tape la información, eso, las caras o las bocas, en la medida, los ojos, que diga, y las bocas en la medida de lo posible, o sea, información importante de la pantalla, cómo ajustar todo eso, el audio. Era muy fácil hacer caer en el efectismo, por decirlo así, porque tienes tantas posibilidades, puedes hacerlo más efectista por sonidos, golpes de efecto, así un poco más, atravesar la cuarta pared, por decirlo así, ¿no? Que el narrador también juega a eso. Pero al final tampoco te quieres cargar el realismo del relato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, que no por querer jugar mucho con el formato, las posibilidades que te da, te cargues lo verídico, lo verosímil del relato que estás contando, que al final quieres que pues sea más o menos representativo de una historia cotidiana que se puede encontrar por aquí hoy en día, ¿no? Una historia contemporánea de relaciones de gente joven. Entonces era encontrar el equilibrio un poco general y luego ir aprendiendo mucho sobre la marcha, o sea, mucho ensayo y error. Vaya, no había, teníamos referencias, yo conocía el formato de novela visual, que es muy popular sobre todo en Japón, pero vaya, lo va viendo desde los últimos años por todo el mundo, pero se hace siempre, o casi siempre, con ilustraciones, o sea, en 2D o en 3D, pero son ilustraciones fijas, no con imagen real. Solo conocía un caso así de una novela que era súper larga, además, daba para 40 horas, en fin, era como nutrirse de todo eso y de lo que se pueda saber del mundo cinematográfico puro y duro y transformarlo en esta experiencia. Pero vaya, si te rodeas al final de un buen equipo y después para la parte de localización, que están 6 idiomas, para llegar a esos mercados y pensar mucho también en la parte de distribución, ¿no? Puedes tener algo maravilloso, pero que luego a la hora de distribuirlo, ¿no? En las tiendas digitales o de promocionarlo, pues la cosa no funcione y no sacas nada. Pero vaya, una cosa buena que tiene, por eso lo queríamos hacer también, en comparación pues a lo que habíamos hecho previamente, que fueron 2 cortometrajes que seguimos moviendo, o si fuera un largometraje, es que tiene un recorrido más constante en el tiempo. De hecho, aquí estamos haciendo esta entrevista y salió en agosto el Ti Primeiro en móviles, pero vaya, como es tan novedoso, sigue estando ahí, o al final tampoco tenemos tantos recursos para hacer publicidad a lo bestia, ¿no? En un momento dado, pues sí que vive mucho del boca a boca, ¿no? De ir enterándose de que va esto, sigue siendo novedoso, porque es que nunca se había hecho en España, ni siquiera en Europa, o sea, de esta manera. Sí que hay muchas experiencias interactivas con imagen real. Hablamos antes de Black Mirror, la serie, el episodio que hicieron, o algunas otras cosas que tiene Netflix, en fin, sí que, o videojuegos que hay que usan imagen real, pero esta presentación en forma de novela sí que no es así novedosa, pero no lo hicimos solo por la novedad, era porque era un formato que yo veía que se adaptaba bien a esta historia de relaciones abiertas, de jugar un poco con el morbo y abrir un poco la mente a la hora de contar historias y entretener con formatos más actuales, vaya, de app, ¿no? Que todo el mundo tiene un móvil delante y entonces siempre te puede ayudar a pasar un buen rato, partidas cortas o ratitos cortos. No es que se vaya a cargar el mundo del libro, o sea, es un complemento. O sea, a mí me encanta leer novelas en papel, o ver películas o cine, o sea, de cine o series en cualquier momento, pero vaya, es como otra forma de presentarlo muy inmersiva, en la que si entras, pues es muy rico. O sea, es muy, bueno, ya lo comprobarías tú mismo, muy mola, por resumir. Pero vaya, que sí, el reto principal fue saber adaptarte a las particularidades del formato y de presentación y de distribución, porque era la primera vez que lo hacíamos, vaya, la primera app o el primer videojuego que hacemos, la primera vez que hacemos el formato, luego las dificultades de financiación en su momento, o la incertidumbre, ya no solo por la pandemia, aunque lógicamente haya tenido un peso muy grande, y todo eso pues no es la magia de la creatividad, pero tiene mucho peso en lo que haces y cómo lo acabas sacando adelante. Y eso, pues claro, había que balancearse entre todo eso y a ver cómo lo sacamos adelante, cuándo lanzarlo, ¿no? Porque se lanzó en verano, en una buena fecha, pero al final igual no tienes tanta prensa pendiente, pero luego, claro, llega el otoño y es el boom cultural de todo, competencia masiva. O sea, al final tampoco nos libramos de competencia por estar en una tienda digital en un móvil y no en una sala de cine, en la cartelera.
no es que no nos libremos, pero vaya, es eso, tienes como más control, una constancia, una presencia más constante en el tiempo dentro de tus posibilidades. En fin, eran muchas cosas así a nivel de reto, pero creo que los fuimos superando medianamente bien, estamos contentos. Claro que sí. He de confesar que me sorprendió muchísimo cuando leí que habían elegido alrededor de 400 fotos, porque creo que se me hizo tan ameno o se me hizo tan dinámico que el pensar que había visto 400 fotos no me lo creía. Era como, seleccionaron o las pusieron todas, o bueno, pero aproximadamente eso fue un dato que me llamó bastante la atención. Y luego vi que habían superado las 10.000 descargas de la app, que por un lado, enhorabuena, y por otro lado, que bueno, que tiene que ser una satisfacción muy grande esto, ¿no? Que a pesar de que lo lanzaron en verano y que, como comentas, ha sido todo un proceso, tal, que tenga un buen acogimiento, un buen recibimiento por parte del espectador, sobre todo a nivel de, bueno, de descarga, porque al final es descargarte una app para un fin específico, que es ver esa novela y ya está, no es una plataforma aparte, entonces yo creo que eso es bastante interesante. Quería preguntaros, a nivel de los idiomas que habéis decidido traducir, ¿se hizo algún tipo de estudio más o menos al público al que queríais alcanzar? O porque que entiendo claramente el gallego y el castellano, pero en cuanto al inglés, el portugués y todo esto. Pues para llegar por el mundo adelante, a mercados, a usuarios, es fundamental la localización, que se le llama en el mundo de videojuegos, o sea, la traducción. Vaya, o sea, si lo tuviéramos solo en español, bueno, y en inglés, que es fundamental al final, eso era obvio, y el gallego, que somos naturales de aquí, claro, había que incorporarlo, encantados de la vida. Y a partir de ahí es como, en un lado tienes los recursos de los que dispones, porque es mucho texto, quieras que no, que sean 3 horas y algo de contenido, y es una hoja de ser pues, texto propio de novela, con sus descripciones, sus diálogos, y pues, bueno, era una inversión que había que hacer. Entonces, ¿por cuáles idiomas apuestas? Al final me decanté por idiomas de lengua romance, no, que se hicieran mundo romance o mundo latino, o sea, pensando mucho en el mercado, bueno, en el mercado sudamericano, yo estaba en el español, vale, pero en el mercado mediterráneo, por decirlo así, Italia, Francia, ¿no? Italiano, francés, que les pudieran gustar los idiomas, y luego, o sea, la novela romántica, ¿no? Por decirlo así, sí que veíamos que donde se lee mucha novela romántica o historias románticas, donde tiene mucho peso, pues Italia, Francia, ¿no? Ya un poco cliché, pero es así. Y luego en Brasil, o sea, portugués de Brasil, no es portugués de Portugal, que es un poco distinto, pero vaya, espero que lo disfruten también nuestros vecinos. El portugués de Brasil, que es un mercado enorme, son 200 millones de habitantes, y de hecho es uno de los países donde más descargas ha ido teniendo. En Brasil, claramente, más interés parece que fue generando. Algo bueno que tiene esto es que también tenemos muchas estadísticas que ir analizando de descargas o de valoraciones, ¿no? Que pueden ser más favorables o menos, pero eso te ayuda un poco a ubicar qué tal está funcionando. Y luego, aparte de eso, de Portugal, o sea, por el inglés o por el idioma que fuera, pues también ha ido llegando por Asia a países, a la India, Indonesia, Tailandia, cientos o incluso miles de descargas por allí. O sea, vas viendo, es una de las alegrías, no tanto el número de descargas en sí, que también, sino a cuántos países tan diversos ha ido llegando y ha ido gustando a gente tan lejana a priori de lo que somos nosotros aquí en España o desde Galicia, ¿no? Y ver cómo puede conectar igualmente bien por formato, bien por el género romántico, por lo que sea. O sea, a partir de ahí tú, cuando lanzas una obra, ya cada quien es libre de disfrutarla, de completarla, de tener su propia opinión, en fin, es parte de la riqueza que tiene esto, pero eso es algo que había que seleccionar. No podíamos abarcar un número infinito de idiomas, pero sí algunos que pudieran tener chicha, y creo que elegimos dentro de los recursos que teníamos bien. Hay, lógicamente, otros como que parecen de cajón, ¿no? Como el japonés, ¿no? Si las novelas visuales son muy populares allí, pasa que también precisamente sería un mercado hipercompetitivo en ese sentido, y pues igual necesitas más bien ayuda de una editora que te lo publique allí, o tiene más tiendas digitales propias. China pues tiene parte de censura, mismamente Google sí está censurada, o sea, tendría que ser solo para
para iOS, ¿no? Donde está, para móviles, iPhone o iPad, que también vale para tabletas, ¿no? O sea, era más complejo, aunque el mercado chino sea hoy en día a nivel mundial el principal o ahí, con muchísima diferencia. Lógicamente son muchísimos millones de potenciales consumidores. O sea, es un mercado donde nos encantaría entrar, pero bueno, eso igual ya es más trabajoso, más lioso, más complicado, no tenemos los recursos para más traducciones, o el coreano también, en fin, o sea, nos encantaría entrar en ese mundo o igual lanzarlo para ordenadores, pero tienes que decidir, ¿no? qué es lo mejor. Pero sí que al final de lo que hablamos o de lo que habla Ti Primeiro no es nada exclusivo pues de aquí solamente, ¿no? De España, entonces ¿por qué no íbamos a intentar tener ese contacto que es maravilloso con usuarios de países de todo el mundo, o sea, más de 30 países, y fueron más de 10.000 descargas ya en el primer mes, y a partir de ahí como que donde le pudimos dar más publicidad con anuncios y demás. A partir de ahí un recorrido más poco a poco, pero progresivo, o sea, más lento pero constante, y ahí seguirá estando. Y luego me comentabas antes, Alaya, si aprovecho el tema de las fotos, que el número, ¿no? que eran tantas, al final es como las juegues, ¿no? Unas duran más, unas duran menos, pero como lo marcas tú tal cual, cuánto peso le das a cada foto o una foto, que era pues, de un tamaño específico, luego la hemos cerrado, ¿no? Hemos cerrado el plano, entonces pues parece una foto distinta, ¿no? O la reaprovechas más de una vez, o está en movimiento, le das cierto movimiento de un lado a otro, un paneo, ¿no? Que se le llama, o un zoom out rápido, un zoom in lento, en fin, había muchas posibilidades, entonces no es que sea una foto estática al final todo el rato, ¿no? Eso era importante también, había que, aprovechando efectos de montaje de vídeo, pues darle toda esa vuelta a la presentación, era algo muy, muy provechoso. Y luego una duda que me surgió cuando estaban comentando sobre cómo hacían el tema de las escenas y los fotogramas y todo. Cuando, cuando personificaban diferentes escenas, había texto, aunque el audio, pero entre vosotros para crear ese ambiente teníais texto. Sí, nosotros trabajábamos con guiones y de hecho la obra estaba totalmente memorizada como un rodaje normal. Okay. Entonces, lo que le daba un poco de organicidad a la escena era tener el texto. Lo que pasa es que el hecho de que no hubiera audio nos permitía de alguna forma improvisar. No teníamos esa presión de tener que decir letra por letra, palabra por palabra, ¿no? Tener que cortar y volver a primera porque alguien se olvidó el texto. Era la parte buena, ¿no? Que aceleraba mucho y que permitió que se pudiera grabar tanto metraje en 7 días. Porque esto en una producción normal no se hubiera podido hacer. Entonces, eso nos permitía eso, improvisar, incluso explorar dentro de las escenas interacciones distintas que surgían en el momento y que podían enriquecer la escena. Pero obviamente nos intentábamos ceñir al máximo posible a los guiones porque era lo que marcaba el rumbo, ¿no? del personaje en ese momento. Entonces intentábamos ser fieles a eso y pues dialogar como venía tal cual en el texto. Sí, o sea, se escribió el guión en pleno confinamiento aquí en España en abril del 2020 y luego después rodamos pues unos 3-4 meses después, a finales de agosto. O sea, no se hicieron tantas versiones, pero sí se fue puliendo. Acabé, o sea, no tampoco tenía referencias a nivel de guión como cómo incluyes la parte interactiva, cómo incluyes la parte, cómo ayudas al equipo al final a visualizar el tema, ¿no? Pues tienes un storyboard, ¿vale? Como puedes tener para una película. Al final opté por incluir directamente qué plano se iba a ver en cada momento. O sea, plano medio de Alex haciendo no sé qué en la cocina, plano general de la habitación, o lo que fuera, lo incluí tal cual. Entonces ayudaba a visualizar dónde íbamos a estar, qué se quería de cada escena, aunque sea, igual le quita un poco de magia, pero es información excesiva, pero era importante al final, como era peculiar el formato, ceder por ahí, entre comillas, y que todo el mundo lo pudiera más o menos intuir por dónde iban a ser los tiros, independientemente de que luego en cualquier rodaje, como en cualquier rodaje, pues haya planos que se caigan, que no se hagan, aparezcan otros nuevos, en fin, eso es parte de
lo que tiene que ser un rodaje, ¿no? Ir sí, con la energía que te da tu compañera o tu compañero o el propio equipo, un poco todo. Y en mi caso concreto, o sea, yo me tomé más libertad a la hora de no, habiéndolo escrito ya, ¿no? Pues ya tienes todo más interiorizado. Aquí por no memorizar tan al extremo el guión, precisamente por esa idea de que no se iba a grabar las voces, ¿no? Pero sí pensar más en ser soporte, pues sobre todo a Iris, con su personaje, de que bueno, pues estuviera cómoda, tranquila y que lo que requería cada escena, Es sobre que todo cuando eran fíjate, más intensas, sí. no, perdona, que quería hacer aquí un inciso porque fíjate que de repente a mí me llega un proyecto donde no existen referentes actorales, ni siquiera existen casi referentes del propio proyecto, del producto resultante, y tú te pones al servicio casi con una fe ciega. Porque bueno, pues Robert ya tiene su trabajo y su carrera que lo respalda, porque es una persona que está acostumbrada a gestionar equipos, porque te ofrece confianza y tú dices, me lanza a la piscina. Pero claro, es mucha presión porque te ves coprotagonista de un proyecto para el cual no tienes ni idea de cómo va a ir, porque el propio equipo se lanza al vacío con Robert, porque es un equipo profesional que viene a hacer muchas cosas en audiovisual, pero que tampoco, al igual que yo, se había enfrentado nunca a un proyecto semejante, igual que Robert, pero el entusiasmo de Robert y sobre todo la capacidad de liderar equipos y de que el proyecto era íntegramente suyo, aunque luego obviamente el equipo aportó y hizo que esto tuviera el resultado que tuvo. Pero tenía todo tan claro en su cabeza que aunque tú no entendieras ni papa, decías, pues me lanzo porque lo tiene muy claro. Y os juro que yo hasta que lo vi ya montado no sabía lo que iba a quedar, porque al final pues sí que te presentan un proyecto en papel, él lo tiene muy claro, pero dices tú, es que a lo mejor no sale. Pero esto es como con tesón, al final el resultado es el buscado, ¿no? Y dices, jo, se ha podido hacer y esto es increíble, ¿no? Porque tú recibes un guión con un texto que no vas a, o sea, vas a decir, pero no va a quedar grabado en audio, haces una interpretación para un proyecto que va a ser a foto fija y dices tú, yo no sé qué va a salir de aquí. Lo increíble luego es ver que todo casa y aún por encima el resultado es un proyecto novedoso, innovador y en el que jamás te habrías imaginado participar, ¿no? Con una parte actoral. Y es lo que digo, ¿no? Que al final el equipo pues se lanza un poco al vacío con esto. Y yo creo que, como comentabais, el tema de las 400 fotos, de que es un proyecto que ha requerido de muchísima planificación previa a la grabación, igualmente el producto no se ve alterado en el sentido de se respira frescura en el proyecto. A mí es algo bueno, que he recibido feedback de gente que ha jugado y me han dicho, es que es muy cotidiano, es que da la sensación de que está pasando en ese momento, de que tú lo estás viendo a través de una mirilla y de que eso está sucediendo ahora y de que tú estás tomando decisiones ahora mismo que está sucediendo esa historia entre estos dos personajes, ¿no? La química entre los personajes, no solo entre los protagonistas, sino todo el elenco, ¿no? Y, y esto yo creo que es el punto de marcar cómo a veces lo difícil es hacer que parezca fácil, ¿sabes? Que hay tanto trabajo previo que no se ve y Sí. que consigue que el resultado sea algo, un producto fresco, un producto novedoso y al mismo tiempo muy cotidiano, ¿no? Entonces esto pues es un valor que hay que añadirle al producto, que es que sí que hay mucho trabajo detrás, que no Sí. es algo improvisado en el momento. No, y yo coincido con esta opinión. A mí me pareció muy natural, muy natural. Algo cotidiano, algo que igual le podría estar pasando a los vecinos y yo creo que también ahí hizo mucho quizás el contexto, el ambiente, la vestimenta que teníais, el tipo, cómo os arreglaron, que era algo muy, muy natural, que no es lo típico que a lo mejor ves y dices, es que claro, esto tiene que ser una película porque nadie llora y está así de perfecto, ¿no? Al contrario, aquí era como que te podrías identificar con lo natural y lo fresco que era. Y bueno, y ya un poco para acabar, quería preguntaros qué le diríais a los espectadores para animarles a jugar y a leer esta novela. Yo les diría que Ti Primeiro es una novela visual, interactiva, romántica, que no deja a nadie indiferente. O sea, no hay nada igual,
y más allá de eso entretiene, y como el primer episodio de los 3 que tienes gratis, entonces cualquiera lo puede probar y comprobar ya en cuestión de minutos cómo es este formato tan curioso de narrar. O sea, al final, si no pruebas algo, no sabes realmente hasta qué punto te puede entrar el formato, o como si vas a un restaurante nuevo. Ese sabor, qué tal acaba de sentar, pues es una degustación que está ahí disponible para cualquiera, 6 idiomas, o sea, en gallego, en español, en inglés, francés, italiano, portugués de Brasil, para nosotros, para nuestros amigos, para el mundo adelante, que hoy en día el mundo es muy global, y que tiene toda esa amiga. Hablamos de relaciones abiertas, de dificultades, o sea, de los altibajos, o sea, todo lo bueno, lo malo, lo regular, y que es parte de la vida. Ya no solo en tu pareja, no lo que significa como pareja, sino como amigo o como amiga, y el resto, otros factores que influyen ahí, todo eso está ahí para jugar, dar que pensar y pasar un buen rato. Así que cuando queráis, por favor, ahí está para vosotros. Y yo les diría pues que aprovechen un formato que si existiera en la vida real, cuántas veces la hemos fastidiado en una relación y hemos querido dar marcha atrás y no hemos podido. Entonces yo creo que este formato, ya te gusten los videojuegos, ya te guste la lectura, ya te guste el cine, que lo reúne todo, te permite poder rectificar en las decisiones que tomas, que eso en la vida real no se puede. Entonces, te ofrece algo muy real, una relación muy real y al mismo tiempo donde tú puedes elegir, ¿no? Así que, bueno, es un formato novedoso y yo creo que merece la pena al menos probar. Muy bien, claro que sí. Bueno, enhorabuena y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Encantada de poder entrevistaros y de verdad que muchas felicidades porque me gustó un montón. Muchísimas gracias a ti, Alay, por atendernos, por haberla probado y disfrutado, y hasta cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Un día. Chao. Chao, chao.